Buenas noches para todos los amigos de Duque de Gaeta. Estamos en el taller de Alberto Rivera Fernández, que bueno, nos va a hablar un poco del trabajo de Duque de Gaeta para este año. Buenas noches, Alberto. Buenas noches. ¿Cómo se ha ido desarrollando el trabajo hasta ahora de lo que es Trovador? Pues me ha ido muy bien desde el primer momento que el proyecto entre Carlos, Makoki y yo estuvimos realizando, surgió la idea y nada, y como veis aquí tenéis la maqueta y estamos casi al final, en la recta final ya. Sí, porque estamos viendo el taller repleto de figuras ya, muchas de ellas terminadas, envueltas. Eso quiere decir que el trabajo lo llevas bastante adelantado. Digamos que lo que es todo el volumen de la falla lo tenemos prácticamente acabado y empaquetado, o sea, listo para sacar a la plaza. Nos queda un poquito de faena en lo que son los bajos, pero bueno, dentro de lo que cabe vamos bastante bien. Muy bien, explícanos un poco el trabajo, qué es lo que te queda, cómo se va a desarrollar un poco lo que es la planta y si quieres algún dato técnico que nos quieras aportar de la falla, Bueno, también. pues en un principio, como bien has dicho, el lema de la falla será trovador. Y nada, va todo relacionado con refranes. La escena principal, digamos que es la princesa, la doncella y el trovador. Y va a su el refrán que la guapa, la suerte desea, la guapa la desea. Y nada, y como veis, la construcción es bastante complicada, lleva su riesgo. La parte aérea arriba lleva 6 remates. Y nada, aquí los alabarderos, otro alabardero tendrá 7 metros aproximadamente. Y nada, como veis, 11 remates es muchos remates para una falla. Con cierta complicación, sobre todo la parte del remate de arriba, que un poco curvada, ¿no? Estábamos hablando hace un momento de eso, puede haber ocasionado algún quebradero de cabeza. Hombre, cuando arriesgas te lleva ya un sin quebradero de cabeza, porque como veis hay 6 remates aéreos, tendrá más o menos de longitud unos 6 metros por 7 de altura, entonces claro, tiene un riesgo, tiene solo un punto de aguante y la gravedad hacia el punto principal se basa a 7 metros y medio, 8. Entonces claro, es una pieza arriesgada, pero claro, en composición pues creo que está bastante acertada. Estamos hablando de una falla con una altura de... Sobre los 12 metros de altura aproximadamente. Muy bien, pues nada, Alberto, los amigos de Duque de Gaeta ya saben la falla que les vas a plantar y esperamos únicamente que tener éxito. Nada, yo deseo lo primero que salga a buen tiempo y nada, que a la gente le guste y sobre todo a Duque de Gaeta, ya que este año es muy especial para ellos por su 50 aniversario y nada, que sea exitoso para todos. Muchas gracias, Alberto. A vosotros.